Amigos de Riduca Online, vamos a establecer la comunicación hasta el área de la provincia de Chiriquí, específicamente en Cerro Punta, con Damari Sánchez, ella es directora de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá, Fundicep. Ella está participando desde que ha ocurrido la tragedia en esa región y bueno, nos va a comentar cómo, o sea, qué es lo que se está haciendo, las medidas de apoyo a la población afectada en el área de Cerro Punta. Adelante, señora Sánchez. Sí, gracias por la entrevista. En primer lugar, agradecer la oportunidad de compartir con la población eh, todo lo que estamos viviendo como cerropunteños en este momento de esta tragedia. En este momento Fundicep se ha convertido en el centro de acopio de las distintas ayudas que están llegando de muchas partes del país. Inclusive, pues la Junta Comunal de Cerro Punta está en este momento establecida temporalmente aquí en nuestras instalaciones, debido a que esa fue una de las infraestructuras impactadas por uno de las crecidas de la quebrada Las Filipinas. La casa está inutilizable en este momento, estaba al lado del gimnasio, que fue algunas de las imágenes que corrieron la semana pasada. Y bueno, estamos dando nuestro apoyo desde esa perspectiva y recibiendo apoyo y transfiriéndolo a la gente afectada. ¿Cómo fue la situación? Coméntenos de lo que ocurrió. Bien, bueno, se tenían los anuncios de que había una tormenta tropical que iba a estar impactando el territorio del Caribe y que podía tener efectos sobre Panamá. Las lluvias comenzaron a partir del fin de semana pasado y se fueron incrementando a partir del día lunes. Eh, el día martes, pues los vientos tanto del sur como del norte se hizo como una mezcla y las corrientes de agua eran intensas y a eso de mediodía ya se empezaron a hacer anuncios de que había deslizamientos en la zona de Bambito, de que no se podía transitar por esa área y que estaban evacuando a la población de Bambito, que ha sido identificada históricamente como una de las áreas más vulnerables porque se encuentra en el cañón en donde ya pasa el río Chiriquí Viejo con todos sus afluentes que le aportan agua desde la parte alta de Cerro Punta. Y posterior al mediodía, pues ya se dieron algunas crecidas y deslizamientos acá en la parte de Cerro Punta. Hubo algunos pequeños deslizamientos que obstaculizaron algunos caminos acá, pero el daño masivo se dio aquí en el área conocida como Barriada Chachá, popularmente, o Barrio Las Filipinas. Allí, ese es un cañón que recoge todas las aguas de las partes altas de Alto Pineda, las cumbres, las Filipinas, y que en 1970 cuentan los mayores, hubo una crecida que bajó por ese cañón y que dejó enterrado en ese sitio, era una cantera, al maquinista con toda la maquinaria que se utilizaba en aquel momento y a medida que pasó el tiempo, ese lugar fue poblándose. Se fueron ubicando viviendas e inclusive el gimnasio de la comunidad se estableció en esa zona que es un relleno, producto de aquella inundación del 1970. Ya hace varios años, 2017, 2018, 2019, venían pequeñas crecidas que inundaban el gimnasio y de eso existen reportes. Sin embargo, no se hizo una medida de evaluación del impacto que podría ocasionarse de una gran crecida en ese punto. Así que bueno, ya hay una evidencia de que el registro histórico que tiene Cerro Punta de deslizamientos, crecidas, con todos los daños que representa tanto a la infraestructura pública, a la infraestructura privada agrícola y a la pérdida de vidas, desgraciadamente en este momento se nos reflejó de una manera muy clara y muy dolorosa. Y yo creo que hay una necesidad de que los reportes científicos que se emiten de instancias internacionales sean utilizados por las entidades que les corresponden en nuestro país para hacer los sistemas de alerta temprana a la población, para hacer la preparación a las comunidades
Nosotros acá en Fundicep ya tenemos 3 momentos en que hemos trabajado proyectos de gestión de riesgo comunitario, tratando de formar grupos en las comunidades de comités de riesgo. Pero eso necesita una secuencia y un apoyo de las organizaciones, de los gobiernos locales también, porque se le debe dar tanto el reconocimiento como el apoyo necesario para que estas instancias tengan una función en verdad efectiva. No se puede prever un desastre natural, pero sí nos podemos preparar. Bueno, casualmente eso era lo que iba a preguntar, porque estaba escuchando el director anterior de Sinapro, que supuestamente se había comprado un equipo, que no se sabe dónde está el equipo, que ahora el gobierno debería por lo menos decirle al tema de las hidroeléctricas que pongan avisos, ¿no? Para cuando van a abrir las compuertas de agua, concientizar o, mejor dicho, educar a la población con señales para cuando viene este tipo de situación. Yo creo que ese es uno de los puntos que hay mucha molestia por parte de la comunidad de los grupos organizados como ustedes, ¿no? Nosotros hemos venido señalando desde hace varias décadas que no hay un plan de Estado que atienda el tema de gestión de riesgo. Cada director de SINAPROC llega con un librito y llega quitando y poniendo funcionarios y llega quitando y poniendo técnicas, según su juicio se lo dirige, ¿verdad? Sin embargo, no responde a la ciencia y al conocimiento que ya existe a nivel mundial. Nosotros hemos escuchado las declaraciones del señor Donderis y tenemos que decir lamentablemente que en el periodo en el que él estuvo no le dio el apoyo a los comités de gestión de riesgo que se estuvieron creando acá en Cerro Punta entre el 2007 y el 2009. Y él entró a ser director de SINAPROC en un periodo posterior y sin embargo él no le dio el apoyo a esas estructuras comunitarias que ya estaban y que habían inclusive levantado mapas de riesgo. Y en esos mapas de riesgo, los puntos que colapsaron en este momento fueron marcados por gente de la comunidad, que dijo que por historia, por lo que comentaban los abuelos, los padres, en aquella montaña se desliza, en aquel punto se sale el río, aquella quebrada tiene un historial de crecimiento. Entonces, esos mapas y esos planes construidos por las comunidades entre 2007 y 2009, ninguna de las entidades o los directores subsiguientes de SINAPROC le dieron la continuidad. En este momento estábamos retomando una acción con el SINAPROC que empezábamos en febrero, pero con la pandemia tuvimos que detenernos porque no podíamos reunirnos con nadie por las mismas condiciones de bioseguridad. Y hace aproximadamente un mes retomamos con el licenciado Reyes de SINAPROC una tarea de ir a visitar a los gobiernos locales, de reunir a las juntas administradoras de agua, de reunirnos con las comunidades junto a una ONG que existe acá, de SAR se llama, que se dedica al tema de rescate y resiliencia, y empezábamos a hablar del tema. La semana anterior habíamos hecho inclusive una gira de monitoreo para ver algunos vertederos de basura en las partes altas de Bambito, previendo que pudiese ocurrir un embalse producto de la basura, más los troncos que habían en aquellos cauces y un posible deslizamiento. Lamentablemente no pasaron 8 días cuando lo que habíamos mirado en campo con autoridades del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, de la Alcaldía y las juntas comunales de aquí, se hizo evidente. Y creemos que es importante que este no sea un proceso que lo toma alguien porque cree en eso, sino que es un proceso que tiene que ser obligatorio para comunidades vulnerables como Cerro Punta, como Barú, que acá no nos afectaron las hidroeléctricas, pero en Barú sí. Y nos atrevemos a afirmarlo así porque como organización nosotros estuvimos denunciando la ausencia de estudios de impactos acumulativos cuando se establecieron todos los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Chiriquí Viejo. Y aunque haya funcionarios que digan que solamente son 7 embalses grandes en el Chiriquí Viejo, también son los pequeños embalses en los tributarios que al momento de una acumulación de agua van a desbordarse al cauce principal. Entonces es toda una estructura en la cuenca que se estableció sin considerar que estamos en una zona sísmica, que estamos en una zona de una precipitación muy abundante
y que aunque ellos digan que estos fenómenos se repiten cada 50 o 100 años, lo cierto es que el cambio climático está con nosotros y esos fenómenos que antes ocurrían muy distanciados, ahora la historia nos dice que cada 10, cada 15 o cada 7 años se están desencadenando. Sí, pero estaba leyendo una información de una institución, no sé si era la CEP, que dice que supuestamente las hidroeléctricas cumplieron con parte de los protocolos. ¿Usted qué está en el área? ¿Qué nos puede decir o qué le han dicho? Estuve mirando el comunicado de ACEP y nosotros entendemos que cada hidroeléctrica tiene un protocolo para su estructura, para su personal y para su área de impacto. Sin embargo, no existe un protocolo unificado para todo el sistema hidroeléctrico establecido en el río Chiriquí Viejo. Y no es posible que en esta crecida tan, digamos, abrupta que tiene el río, se pueda establecer ningún protocolo. El río creció muy rápidamente y cuando esa creciente llega a los proyectos, lo que van a hacer es asegurar sus infraestructuras. Para eso tienen que soltar el agua, ya sea abriendo compuertas o abriendo estas pequeñas áreas para que el agua vaya saliendo. Obviamente, esa cantidad de agua más la lluvia acumulada en el cauce principal genera un impacto enorme sobre las comunidades que están en la parte baja. Yo tengo un video que compartía una persona del área de Barú el día 3, ni siquiera fue el día 4, el día 3 ya estaban enviando videos de que se estaba inundando la zona de Barú y de que estaban en algún momento sonando las alarmas de apertura de las compuertas de las hidroeléctricas, porque había demasiada agua en los embalses. Entonces, ahora en este momento, obviamente no se quieran asumir las responsabilidades y de parte nuestra no queremos tampoco decir que hay culpables unos u otros. Es toda una estructura que se vino estableciendo para favorecer la industria de generación hidroeléctrica que desconoció la realidad de la cuenca del río Chiriquí Viejo, que desconoció a las comunidades y a todos los afectados que iban a estar una vez se establecieran estas infraestructuras. Y los afectados no son solamente las personas que estaban en el área donde la hidroeléctrica se iba a establecer, sino todas las personas que están en la parte baja y que están sufriendo en este momento el embate de la apertura de estos caudales de aguas almacenados en estas represas. Que una represa no se rompa y que ayuda a controlar una inundación, eso es falso. Historias hay en otros países como Brasil, en donde las represas han colapsado. Y tiene que haber una responsabilidad del Estado de verificar y garantizar la seguridad de las poblaciones aguas abajo. Y en este momento sentimos que no se ha hecho, que simplemente se está favoreciendo el negocio de la hidroenergía, más no se está haciendo el análisis del impacto que esto tiene a toda la población, cuencas arriba y cuencas abajo. Y ya para ir finalizando, Fundicep, ¿qué hace en estos momentos allá en el área? Nosotros en este momento estamos apoyando a la comunidad, estamos ofreciendo nuestras instalaciones como centro de acopio, como centro de ayuda, estamos transfiriendo comunicaciones en la medida de lo posible, no tenemos todavía el servicio de internet, no teníamos energía hasta hace 2 días, se hizo muy difícil. Creo que la primera comunicación que sacamos de aquí, de Cerro Punta hacia afuera, fue habilitando una radio, de estas radios base, que el compañero Jonathan nos había dejado aquí y ese día la necesitamos sin saber utilizarla. Un compañero llegó, la conectamos a una batería de carro y con ese equipo el representante del corregimiento se pudo comunicar afuera y señalar que estábamos necesitando el apoyo de las entidades porque pasó todo un día y medio sin nosotros tener aquí en el área apoyo de ninguna institución. No teníamos policía, no teníamos SINAPROC, no teníamos Ministerio de Salud. Estábamos casi huérfanos de todo tipo de ayuda y eso era algo que habíamos previsto porque siempre hemos venido señalando que Bambito era una zona de riesgo en donde los puentes se podían ver afectados, donde la vía podía colapsar y podíamos quedar incomunicados. Y frente a eso,
Lo mejor es que Cerro Punta, que es los ministros y el presidente siempre dice que Cerro Punta es una tierra que produce alimentos. Bueno, también necesitamos que nos atiendan con las medidas necesarias. Nosotros necesitamos una agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario aquí, no la tenemos. No tenemos una estación de policía, no tenemos un centro de salud habilitado solo de 7 a 3 de la tarde. Era un día feriado. Entonces, todas son circunstancias que se suman a una zona vulnerable, que es reconocida como zona vulnerable y como tal deberíamos tener una atención, digamos, especial, porque así como contribuimos al desarrollo nacional y así como nuestros productores le abastecieron de comida durante meses a otras juntas comunales cuando inició el COVID, así mismo nosotros necesitamos que se nos preste atención. Así es. Oiga, y entonces el área ya se está volviendo ya a la normalidad. Estaba todo desolado, me imagino. Bueno, las personas que fueron afectadas en sus viviendas en el barrio de las Filipinas ya están volviendo y es una zona bastante riesgosa, pero no tienen otros lugares a donde vivir. Algunas familias se han ido donde amigos, donde familiares, las casas fueron seriamente dañadas. Y los demás, pues estamos volviendo a nuestras actividades, los agricultores a la actividad agrícola, pese que hay condiciones difíciles de acceso en algunas comunidades, la gente está volviendo a trabajar. Hay pérdidas económicas en cuanto a la agricultura, se perdieron algunas cosechas y la gente aquí está acostumbrada a retomar el ritmo con su propio esfuerzo. Y a eso es que a mí me llama mucho la atención de que siento que no tenemos esa respuesta más puntual. Aquí ha habido personas desplazadas por eventos como este, en el 2014 en las nubes. Yo misma tuve un daño en mi casa en el 2017 con los temblores que se dieron y hubo alrededor de 12 viviendas afectadas. Nosotros no recibimos una ayuda, cada uno tuvo que resolver por sí mismo y ahora en este momento otra vez. Y no hay un plan de reubicación de esas familias. Y nos preocupa muchísimo que vuelvan a establecerse en esas áreas peligrosas. Ayer alguien me comentaba que un ministro dijo que las personas que estaban en Bambito eran invasores de la servidumbre del río. Me parece que es un poco, no sé, apresurado de esta persona decir eso, porque ahí hay personas establecidas desde la década de 1920. Entonces tenemos que ser un poco más humanos y solidarios y en lugar de estar juzgando a las personas, debería darse una solución efectiva. Así es. Bueno, como no, entonces agradecemos a la señora Damaris Sánchez, directora de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá, Fundicep, conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.